Bueno, aquí les traigo una actualización sobre la campaña. En este caso, sobre cómo preparar su propio mapa con las reglas de la campaña. En este caso, como pueden ver, esta sería la plantilla del mapa, cuál serían solamente estos pequeños triángulos en cada una de las esquinas. El objetivo de esto es, como pueden ver, al adquirir más mapas, fácilmente podrás unir estos y formar un mapa incluso hasta un mayor. Ahora, otro consejo que recomiendo es tomar los iconos de la campaña y cortarlos en pedazos de papel, para entonces, en vez de estar escribiendo y borrando, puedes colocar varios de estos iconos en varias localizaciones de la plantilla, y así poco a poco vas tratando de ver qué mapa podrías formar. En el caso de que estés corto de ideas y necesites inspiración, puedes tomar mapas de otras campañas, juegos, incluso hasta del mismo mundo, tomar los mismos iconos y colocarlos a través de este, y lo vuelves a escribir, y después los vuelves a escribir a mano en la plantilla. Tengan en cuenta que hay que tener preparado para exactamente cada una de las facciones, como pueden notar. Eso sí, he decidido que la campaña beta tendrá 30 capítulos. Para el capítulo 26, a partir de este en adelante, tendrán que caminar por el mapa por su propia cuenta, decidiendo dónde ir. De ahí en atrás, ustedes nada más están caminando a través de la historia. A medida que están pasando a través de cada lugar, dependiendo de la facción, el territorio donde se encuentra esta, se encontrarán con un mercader al terminar cada partida. Como pueden notar, estas son las cartas que se usarán, la imagen del mercader, y como pueden notar, esta sería la lista de sus objetos, y aquí estaría el precio de cada uno y a la facción que pertenece cada uno de los mercaderes. También, como había afirmado en otro video, cuando caminen a través del mapa por su propia cuenta, cada vez que lleguen a un territorio deben tomar la carta de encuentro y seguir sus instrucciones, cuál sería lanzar un dado de 6 caras, dependiendo del resultado de si se encuentran o no con un jefe. De no encontrarse con un jefe, entonces tomarán una carta del lugar. Como pueden notar, no tiene puntos de vida. Eso es porque no están enfrentando, recuerden, a un jefe, sino que están caminando a través de un lugar. Harán un mazo de esbirro basado en todo lo que se encuentra en el territorio de ese lugar. Y como pueden ver, a medida que están robando cada turno, es lo que va sucediendo a través de la partida. En el caso de que se encuentren con un área escondida, tienen que cumplir con los requisitos para poder entrar a ese lugar. En este caso, en la entrada de un laberinto, necesitan una llave rúnica, y dependiendo lo que suceda, que afirme en las instrucciones de la campaña, a través de que atraviesen ese lugar escondido, es si se encuentran o no con un jefe, y si no, se encontrarán con eventos o otros obstáculos. Después haré un video mostrando el ejemplo de cómo pueden usar todos estos preparativos para poder intentar hacer un mapa, tanto como de manera manual o visual. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención.